Jo, jo, jo. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Jingle bell, jingle motherfucker. De nuevo papi al cadáver. Oh, espera. ¿Desde cuándo celebramos Navidad acá en el Perú? ¿Eso no es una tradición gringa? Tienes razón. La mierda. Tu pata el burgués empatizará, el hippie vibras buenas empatizará, el que juzga su color de piel empatizará, el que siempre te ruquea empatizará. ¿Qué? Empatizará. 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 Igual es un bonito adorno. ¿Alguna vez te has preguntado qué se celebraba en lugar de la Navidad acá en Perú? Sí, y ChatGPT me respondió que en estas épocas, durante el mes de diciembre para ser precisos, se celebraba el Capac Raimi, que era una festividad en la que se rendía honor al dios Sol. Se sacrificaban animales, se chachaba coca, se tomaba chicha de jora, se bailaba. Tiene cierto parecido con la Navidad, ¿no? Porque en la Navidad también se sacrifican animales, claro que para comerlos, ¿no? Principalmente el pavo, a veces pollo Cierto. también. Bueno, no se chachacoca, pero algunos la inhalarán. Sí, de todas maneras se baila, ¿no? Jingle bell, jingle motherfucker. Justo esto me hace recordar una duda que me surgió a partir de un paseo con mi madre. Estábamos por zonas privilegiadas de Lima y había así en la calle, en las veredas, en los parquecitos, había como el adorno representativo del Hanukkah, que es como un candelabro, que es una celebración judía. Y mi mamá reconoció eso y al verlo su comentario fue: uy, pronto vamos a perder nuestra identidad. Y eso me dejó pensando, ¿no? Porque dije, nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? ¿La Navidad es nuestra identidad? Acabamos de decir que es una celebración gringa. Nosotros lo hemos adaptado al Perú. Me quedé pensando y hasta ahora no sé si tengo una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la identidad peruana? ¿Tú Claro. qué opinas? Habría que ver el contexto, ¿no? Porque al ser un país culturalmente diverso, la identidad peruana está construida en esa misma forma, ¿no? Así de distintos Distintas culturas. formas, de distintas costumbres. costumbres exactamente. Ujú. Diferente gastronomía incluso, Claro. ¿no? Hay costumbres también regionales y que muchas veces son un poco pasadas desapercibidas por el centralista, ¿no? O la Claro. persona limeña. Creo que hay algunas costumbres que se han ido perdiendo a lo largo de los años desde la colonización. Se me viene esta idea de que cuando se fundó el Perú, los principales exponentes de la independencia eran personas criollas, si bien recuerdo, y no había ningún representante de la comunidad andina, mucho menos amazónica, ¿no? Sí es cierto pues que si ahorita el sistema representativo falla mucho, imaginémonos en esa época, ¿no? Bueno, hemos pasado por muchos procesos históricos. Dentro de ellos, cuando llegó la colonización, los españoles, para quitarnos estas festividades, ellos en los mismos días que el pueblo o la comuna andina festejaba días festivos como el Como el Inti Capac Raimi, Raimi, ¿no? Que como el acabamos Capac de Raimi, ponían sus propios Su propia festividad. festividades. Y esto era porque cuando evangelizaron a los indígenas, ellos, sin embargo, aún seguían festejando Claro, su propia obvio. cultura. Entonces me da la sensación de que a lo largo del tiempo la estrategia del colonizador funcionó, ¿no? Porque en la actualidad ya no se ve mucho que se siga manifestando ese tipo de festividades. Y esto me lleva a pensar de que la identidad peruana poco a poco se ha ido fraccionando o de repente un poco mezclando o mejor dicho adoptando lo extranjero, más no lo propio de su pueblo originario. Claro, y o sea, el pueblo originario te refieres pues al pueblo amazónico, al pueblo andino, que sin duda alguna forma parte de una identidad peruana si quisiéramos encontrar una parte de la cultura andina y parte de la cultura amazónica, que ciertamente hemos dejado de lado, al menos en la costa y principalmente en Lima, a consecuencia del centralismo que existe, ¿no?, en el país. Para definir nuestra identidad no podemos dejar ninguna cultura, claro, de los pueblos originarios del Perú. No podemos olvidarnos de lo que fuimos. Muchos se acuerdan nada más de lo andino o lo amazónico como simple adorno turístico, pues, ¿no? Cuando
cuando quieren festejar algo y punto, ¿no? Pero luego, por ejemplo, cuando salen a marchar, ahí sí como que... No, yo no voy a marchar contigo. ¿Quiénes son ellos? Claro. Que son ladrones, que son vagos, que son terroristas. Ahora, pese a que sí siento que lo andino y lo amazónico tienen que formar parte... O sea, no es que tiene que formar, sino que de hecho forma parte de la identidad peruana, pese a que muchos no lo quieran reconocer. También creo que ya ciertas costumbres ya han quedado pues en el pasado. Tú sabes que yo soy bastante escéptico en general y soy agnóstico en lo religioso. Entonces no creo en el cuento de la Biblia, como tampoco creo pues en que la montaña o el sol puedan ser deidades. Y siento que no hay problema con eso, ¿no? Donde sí hay problema, creo yo, es cuando ya no se respetan esas otras creencias. O cuando se cree que tu creencia es más valiosa o es superior a la otra. Para mí es tan ridículo que un cristiano se burle de una de las creencias incaicas, ¿no? Porque para mí es como que es tan ilusorio creer en un hombre que está en algún lugar del mundo como lo es que creer en que la naturaleza puede ser un dios, ¿no? Es más, Sí, incluso la naturaleza se me hace más semejante a un dios que cualquier figura pues, antropocéntrica, ¿no? Precisamente, por lo menos la cultura o la religión de los pueblos originarios de este territorio geográfico adoraban algo que sí se podía percibir, que sí se podría... Se sabe que las plantas crecían por agua y por los rayos del sol, porque para que un brote llegue a florecer se necesitan de los rayos del sol. Entonces, tiene mucho más sentido que los pueblos originarios o los indígenas adoren o consideren como deidades a estrellas, que es el sol, ¿no? Uh-huh. Y la naturaleza en sí, que tiene incluso más lógica. Además ha sido sustento de vida de ellos, ¿no? O sea, su actividad principal ha sido siempre la agricultura, ¿no? Siempre está bastante relacionada con la naturaleza. Y es entendible, ¿no? Yo no la comparto. Pero sí creo que no debemos ni renegar de ella ni menospreciarla, porque además es parte de nuestra historia, como tú decías. Y sí es cierto, pues, que lamentablemente bastante de la cultura incaica o preincaica incluso se ha perdido a partir de la colonización, de todas maneras, ¿no? Esto también porque varias de las costumbres, como hemos visto, por ejemplo con el Capac Raimi, tienen un factor religioso, y acá los españoles se encargaron pues de también eliminar cualquier otra adoración a otro dios, ¿no? Que no sea el católico. Ya no es ningún secreto lo de la Inquisición, ¿no? Y eso fue una estrategia precisamente de la colonización española para debilitar o que se impida enriquecer la cultura andina. Y bueno, creo que como en la costa es la zona donde hay más criollos, mestizos, por así decirlo, nosotros, ¿no? Hay esta idea eurocentrista de que la cultura extranjera o blanca es superior. Pues, ¿no? Creo que también hay una percepción en los estratos más acomodados de Lima o del país en general, de que las tradiciones regionales son menos, o que las tradiciones más valiosas, modernas, decentes o civilizadas están en Lima, ¿no? En la costa. Eso es producto de la conquista y de la época colonial, en donde pues sí, como tú dices, ¿no? O sea, lo occidental comenzó a verse... Ese es mi hermano. Lo occidental comenzó a verse como más valioso, y a partir de ahí el hombre blanco, y eso se reafirmó, si se quiere, con los gringos, pues, ¿no? Con la llegada de Hollywood, por ejemplo, el surgimiento de la potencia que ahora es Estados Unidos. Potencia en decadencia. Y que realmente pues lo que hizo fue una colonización, pero más que nada cultural. Le hizo creer a todo el mundo que ellos eran pues los héroes, ¿no? Los salvadores. Lamentablemente, el ideal de hombre, el ideal, ¿no? El Rambo, de todo. ¿no? No, y da risa porque dentro de esa cultura pop que te vende que el norteamericano, el occidental, el europeo es el como el salvador del mundo, ¿no? Y me da gracia porque dentro de estas expresiones artísticas donde hay una narrativa siempre ponen al socialista claro, como el malo, ¿no? El ruso como el malo, ¿no? Y hay mucha gente con muy poca capacidad de crítica
que no se da cuenta de estas cosas, ¿no? Y realmente le sigue el juego, o le sigue el hilo a estas cosas fantasiosas que Sí. vendrían a ser estas películas, ¿no? La realidad no es Es así. que en realidad sí, es increíble cómo es que la gente se educa a partir de lo que ve en la tele, ¿no? O en el cine. Y eso habla también del paupérrimo sistema de educación que tenemos, porque si no te educan en tu casa o en las escuelas, terminas educándote en esa cajita, ¿no? Que antes usaba más que ahora, felizmente ahora ya hay internet, aunque también tiene sus contras, ¿no? Porque también hay pura fake news y demás. Está difícil, con tanta información ya está difícil saber qué es verdad, qué no, pero bueno, ahí vamos, ese es otro tema. O sea, lo que quería llegar es que, claro, a partir de eso que dices, ¿no? De la colonización española y luego la colonización cultural gringa, occidental, se ha creado pues esta percepción de que el hombre blanco, adinerado además, es superior, ¿no? A partir de ahí es que se genera pues la discriminación con el pueblo andino, con el pueblo amazónico, porque ellos precisamente no son... ¿Qué chucha haces, imbécil? Porque ellos precisamente no cuentan con esos rasgos. Y ahí es donde queríamos llegar, porque ahí es donde uno se puede dar cuenta de los privilegios que tienen, ¿no? Si tú vives en una sociedad en la que el hombre blanco, el hombre adinerado, el hombre supuestamente clase alta. de la clase alta, ¿no? Con poder, con contactos, de repente con el idioma inglés o que sepa muchos idiomas, Bilingüe, que ajá. hable de una forma específica, ¿no? Es mejor que los otros, entonces vas a infravalorar a quienes no cumplan esos requisitos, ¿no? Claro. Por eso es Hasta en el que... lenguaje no se da uno Exacto. cuenta. Por eso es que existe tanta discriminación con la gente de la sierra, porque tiene una forma particular de hablar. El dejo, el color de piel, el modo de vestirte, ya te casilla en un molde que, como no es el molde ideal que te han vendido, entonces ya vale menos, hay que hacerle mucho caso, no hay que tratarlo igual, etcétera, etcétera. Es importante conocer la historia para conocer el proceso que tuvieron los pueblos originarios y visibilizar que estos pueblos siempre han sido marginados, ¿no? Incluso en el presente, con lo ya antes mencionado, y que tienes que conocer su historia para poder empatizar con ellos. Es importante también entender que la identidad peruana no hay que buscarla primero afuera, ¿no? Nosotros nos celebramos la Navidad porque realmente surgió acá la costumbre, o sea, ni siquiera la religión, porque la Navidad está bien asociada a la religión, ni siquiera la religión surgió acá, no nos la trajeron los españoles. Correcto. Y no me refiero con esto a que no crean porque no es algo que nació acá, sino que me refiero a que nuestra identidad tiene que basarse primero en lo que realmente somos, no en lo que nos han dicho que somos. Exacto. Motherfuckers. Lo malo que ha hecho esta colonización cultural desde España hasta Estados Unidos en Perú es que nos ha alejado de nuestra identidad real e incluso estamos viendo como menos lo que somos más que en cualquier otro lado, ¿no? Así es. Nosotros somos andinos, nosotros somos amazónicos y también somos costeños, claro que sí. Podemos tener distintas costumbres, distintas tradiciones, distintas formas de pensar, distintas creencias, pero tenemos que saber vivir en paz con todos y para eso lo primero que se necesita es respeto. Lo primero que se necesita es ser consciente de a dónde perteneces realmente. Si te crees gringo, justo hoy día creo que tú publicaste la canción de Los los prisioneros, ¿no? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van, no? ¿Por qué no se van del país? Si reniegan tanto del país, ¿por qué no se van? Es así. Yo creo que deberíamos todos, o sea, y se los dice un limeño, ¿no? Porque sí, no es que yo esté muy relacionado con las costumbres andinas o amazónicas, pero también es por mis creencias, como ya les dije, ¿no? Soy bastante escéptico en todo en general. Pero no es que las veo menos, no es que las critico, no es que las repudio y mucho menos reniego de ellas. O sea, sé que son parte del país y no me avergüenzo de ellas, que es algo que muchas personas hacen justamente porque están como alienadas, ¿no? Piensan que no es una cultura valiosa. Y recuerden que es su cultura, quieran o no, si son peruanos, es su cultura. Me gustaría también hacer hincapié de que es cierto, es importante mantener la paz. Sin embargo, hay personas que, hablando ya un poco en el contexto político, hay personas que han sido vulneradas por la dictadura que, como todos saben, sigue estando presente.
y está bien que haya paz, pero siempre después de que se hayan ajusticiado a las víctimas de esta cultura, ¿no? Es que no puede, de esta dictadura. no puede haber paz sin justicia, ¿no? Eso lo decíamos también en el capítulo anterior. Correcto. Es terrible saber que dentro de tu propio país hay gente que se avergüenza de lo realmente propio, mientras que en el extranjero lo celebran. Hace poco ha habido una muestra artística, me parece que en Europa. Una peruana ha presentado una muestra de arte y allá valoran eso, mientras que acá como que la gente o sea, los costeños, menos. Los limeños se avergüenzan, como que piensan que es inferior, no es de clase, etcétera. Y si nos fijamos también en otros países de primer mundo, sentirse orgullosos de lo que tienen, de lo que son, es lo que también les da fuerza, ¿no? Como tú decías, esa identidad es lo que los permite surgir, porque esa identidad genera unión. Y lamentablemente Perú está bastante desunido, pero no dejemos que la multidiversidad que existe nos desuna, al contrario, ¿no? Tenemos para sentirnos orgullosos de muchas cosas. Entonces saquémosle provecho a eso, seamos más conscientes de que solo estamos aparentando cuando nos creemos mejores por parecer más occidentales, si se quiere, y por renegar del andino. Claro, como menciona Sebastián, el país es un país multicultural, ¿no? Diversificado. ¿Y por qué mencionamos tanto, o por qué menciono yo tanto lo de conocer la historia de nuestro país? Porque al ser un país rico en diversidad de culturas y de creencias, etcétera, etcétera, es importante conocer la historia del pueblo originario de nuestro territorio geográfico, siendo un país multicultural, para actuar siempre en beneficio a los pueblos originarios, que casi siempre han sido los más afectados o marginados, ¿no? Y se puede ver en la historia. Si uno lee la historia del Perú en general, algún libro que se me viene en mente es, por ejemplo, Los 7 ensayos, en el que te explica el problema del indio, el factor político que atravesó el país por la evangelización, ¿no?, de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Es importante conocer la historia para, en el presente, actuar de forma que las personas originarias, tanto amazónicas como andinas, sean beneficiados, no sigan siendo excluidos o marginados. Claro, que sean tomados en cuenta. No creamos, los limeños sobre todo, o los costeños si se quiere, que el país es solo nuestro, ¿no? O que la ciudad, o que, ¿no? Por ejemplo, yo escucho muchos limeños que se quejan de que los provincianos vengan a Lima, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué se creen que el territorio es suyo? O sea, ese es el cáncer, pues, de la propiedad privada, que ha enaltecido el capitalismo. El limeño se siente como dueño de esta zona o territorio geográfico de la costa, pero en la historia se evidencia de que inicialmente estaban las personas originarias del Perú de antes, ¿no? Y se desplazó hacia la montaña. Claro. Y los españoles y criollos eventualmente terminando ocupando lo que ahora es toda la costa. Si bien tiene que haber una unión entre los peruanos y peruanas, tanto del Amazonas como de los Andes como de la costa, para poder fortalecer esta identidad peruana que nos haga surgir como nación o desarrollarnos mejor y en igualdad de condiciones y con justicia, respetando los derechos de todos. Tampoco me refiero a crear una identidad nacionalista en la que la nación sea más que la persona. Uno de los excesos del nacionalismo es Hitler, ¿no?, y los nazis, que pensaban que ellos eran las personas más puras de raza y quisieron exterminar, pues, a quienes no. Entonces tampoco nos vayamos a extremos. Igual los fascistas también tienen mucho de eso, ¿no? O sea, un nacionalismo exacerbado tampoco es bueno. Yo cuando me refiero a la unión me refiero a que todos nos entendamos como peruanos y peruanas, que vivimos en un mismo territorio y con diversas culturas, con diversas tradiciones, con diversas creencias, pero todas valiosas por igual. Y por eso hay que tenernos en cuenta para crear un país en conjunto, para todos y todas, no solo para algunos, ¿no?, como lamentablemente está haciendo desde hace muchos años ya. Regresando al tema de la festividad navideña, también se le critica mucho por el hecho de que se centra mucho en el consumismo, ¿no? Los regalos. Y esto gracias, pues, a esta visión capitalista de las cosas en las que siempre hay que producir para consumir, para producir y consumir y así vivir tu vida, ¿no? Sin pensar en la felicidad, como dice Cancerbero. ¿Y la felicidad qué? Que la Navidad solo se centra en que hay regalos y regalos y regalos. Y no, pues no, justo también la Navidad habla de unión, que es lo que venimos hablando.
y sería bueno para quienes celebran Navidad. Nosotros en realidad también celebramos, no solamente es una crítica consciente de que a pesar de que nuestra cultura ya está bastante globalizada, tenemos que no olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Entonces, al menos que en estas fechas sirvan para la reflexión, para la conciencia, para que nos unamos más, no solo con la familia, obviamente, con los amigos, que es lo que siempre se hace y se espera, sino que también con nuestros compatriotas, con nuestros conciudadanos y conciudadanas, con nuestros hermanos y hermanas de nación, que tienen que metérselo en la cabeza. Son tanto la selva como la sierra como la costa. A mí, ya que hemos tocado el tema de la identidad y de la cultura, me gustaría hacer un llamado a la gente, a los 5 gatos que nos den. Gracias, mano. ¿Nuestros gatos preferidos? Nuestros gatos preferidos. Me gustaría hacer un llamado a asumir un poco más de nuestra cultura regional, ¿no? Producto peruano. Pero Más peruano producto de verdad. peruano, de verdad, pues, ¿no? Y lo que me lleva a pensar que también hay ciertos artistas que se apropian de algún tipo de cultura o hacen unas mezclas para la popularización De su arte. de su arte y a lo mejor para visibilizar también el folclore de nosotros, ¿no? De Perú. Pero, y que tiene bonitas letras y todo, ¿no? Pero que muchas veces en la realidad su actuar no se ve reflejado en los intereses de los pueblos originarios o de donde sacan de donde folclore. sacan Claro. este arte, ¿no? Esta cultura. Eso podría ser tema para el próximo episodio, ¿no? También lo de la apropiación cultural, o sea, y ver si se puede separar el artista de la persona, ¿no? Correcto. O el arte del artista. Claro. Si también se les ocurre algún otro tema, obviamente de lo que hemos hablado salen 1000 temas, ¿no? Igual pueden comentar si hay algo que de repente quisieran que ahondemos, que conversemos entre ustedes y nosotros, porque no se trata de que nosotros vamos a explicar algo, sino que vamos a conversar, a dialogar, lo dijimos desde el primer episodio. Así La es. idea es filosofar, si se quiere, ¿no? Cuestionarnos. Nosotros creo que o sea, nuestro podcast es más que nada eso, ¿no? Inducirlos a que se cuestionen. Ahorita hemos abordado este tema de las festividades navideñas y de por qué actualmente celebramos estas costumbres gringas, ¿no? O de Occidente, a lo mejor eurocentristas, y no celebramos, no sé, lo que antes se celebraba, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, está difícil, pero sí. o sea, eso es lo que O quizás eso- algo propio, ¿no? Que, o sea, ya no se crea en la actualidad. cultura, ¿no? Ya no se crea cultura. O sea, solo se como que se no. copia, se rescata. Sí se puede crear, no sé, podremos construir una nueva costumbre, una nueva eso me refiero, tradición a eso me refiero. en el Perú en estas fechas, ¿no? ¿Qué tal si Ajá, ya. en vez de cocinar un pavo, mano, te haces una cevichada, te Claro. cocinas un sudado, mano, con harto chifle? Ya, se me Bueno, ocurrió- nosotros somos del norte, ¿no? No, Entonces, hemos te vamos- vivido- oh, yo viví en Piura, él es de Chiclayo. Hemos vivido en Piura. y Se me ha ocurrido algo para la gente. Ya. Que coloquen en los comentarios su propia costumbre navideña. Oh, buena, Peruana, ¿no? Peruana. buena. Esa está buena. Sí. No sé, se me vino a la mente La cevichada es una opción. cevichada, pero no solamente cevichada, ¿no? Se me ocurrió una idea en épocas navideñas, comida del norte, comida de la sierra, Ya. comida de la selva, un inchicapi, un tacacho con cecina, no sé, una guatia, una pachamanca, un caldo de mote, caldo de gallina, ¿no? Un ceviche de caballa, Seco de chabelo, mixto, un seco de majao de chabelo. yuca, Puta, mano, qué rico. O sea, qué rico. Y eso lo haces costumbre, ¿no? Claro, claro. Y en vez de tomar champán, mano, le metes su chicha de jora. Su Ajá. terrible chicha de jora. O su fermentado O Inca Kola, para los que no toman. su macerado de pisco. Claro, su Inca Aunque Kola. bueno, sí, la Inca Kola es peruana en teoría, pero, o sea, la empresa no. O sea, Ya, ese es otro ahora tema. Apropiación ya cultural, gringa, apropiación ya. cultural. No, weón, esos son los gringos viniendo a monopolizar nuestro territorio geográfico, Nuestra weón. cultura. Y eso ahí también es otro tema para poder conversar en algún otro episodio. Sí, ya no la hacemos más larga. Esperamos que la pasen lindo en estas navidades. Saludos. O en lo que sea que celebren. De verdad piensen en lo que en esto de la identidad peruana, en esto de la unión, en esto de la colonización cultural,
Porque a partir de ahí vienen varios sesgos que nos hacen, pues, hasta inconscientemente, ¿no? Discriminar a otros. Es así. Y con eso se vulneran muchos derechos, etcétera. Feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz Kapak Raimi, lo que sea que celebren. Pásenla linda con la familia, con los amigos y no dejen de vernos, de apoyarnos. Muchísimas gracias por eso. Que lo pasen bonito con su familia. Adiós. Nos estamos viendo. Un día más en esta sociedad maldita, las calles prendidas, fuego y hay muchas bajas. No sé qué es lo que el poder necesita, pero al final del juego el peón y el rey a la misma caja. Pasa que unos se creen mejores que otros y no saben aceptar a los demás. Solo reconocen sus propios rostros con una pésima percepción de la realidad.